Continuamos conociendo los huesos de la cintura escapular, por lo tanto voy a describir al hueso escápula u omóplato, que es un hueso plano porque tiene un mínimo espesor con un alto y un ancho considerable, pero se define por la mínima dimensión. Es un hueso plano, entonces dije, par, asimétrico, que tiene forma triangular, con dos caras. En este caso estamos visualizando la cara anterior. Tiene tres bordes y tres ángulos. El ángulo más significativo es el que está ubicado sobre la parte lateral o externa, porque presta una superficie articular para luego conformar la articulación del hombro, como lo estamos visualizando en esta imagen. Así que la escápula está ubicada en la región posterior y superior del tórax y la clavícula en la parte anterior y superior de la misma región. Juntas se articulan y forman esta articulación que es la acromio clavicular. Y la escápula, como decía, presenta una superficie articular destinada a formar junto con el húmero la articulación del hombro. En esta imagen estamos observando una serie de músculos que los voy a mencionar, pero les sugiero que una vez que yo los mencione, vuelvan a esta imagen para tener la forma de cómo se escribe cada uno de estos músculos. Bueno, comenzamos entonces con los detalles de la vista anterior. Presenta entonces una cara que tiene una ligera concavidad porque está adaptada a la curvatura de las costillas, se denomina fosa subescapular, presenta unas rugosidades en forma de cresta para que se inserte el mismo músculo, me refiero al músculo con el mismo nombre, subescapular. Tiene tres bordes, un borde superior que se inserta el músculo homoioideo, homo de omóplato, ioideo de hueso ioides, un borde muy delgado que se denomina borde interno o medial, también como está próximo a la columna vertebral, también se lo puede denominar espinal. Allí se inserta un músculo que va desde los dos ángulos que tiene por arriba y por abajo y todo el borde interno o medial llamado serrato anterior. Si hay un borde interno, va a aparecer un borde externo, también llamado lateral, y como está en la región de la axila, lo podemos denominar también como borde axilar. Allí se inserta el mismo músculo de la fosa, el subescapular. En relación a los ángulos, tenemos un ángulo superointerno, un ángulo inferior, podemos visualizar los que tienen forma redondeada, y en ambos se inserta el músculo que mencioné en el borde interno, que es el serrato anterior. Si hay un ángulo superointerno, vamos a tener un superoexterno, pero no lo encontramos con una forma redondeada, sino que está invadido de una serie de accidentes anatómicos, o también podemos decir está interrumpido por una gran superficie articular que le da importancia a este hueso, que se denomina cavidad glenoidea. Luego se estrecha, esta es una cavidad lisa porque es articular, luego se estrecha formando el cuello glenoideo, que es rugoso para la inserción de la cápsula articular del hombro. Por arriba y por abajo presenta unas rugosidades. Cuando los huesos presentan rugosidades es para que se inserten elementos, en este caso van a ser tendones, uno por arriba y el otro por debajo. El que está por arriba se llama tubérculo supra, si está por arriba de la cavidad glenoidea, supraglenoideo, y allí se inserta un músculo que se denomina bíceps braquial, que es un músculo bíceps porque tiene dos porciones, y en este caso se inserta la porción larga del bíceps braquial. Por debajo tenemos el tubérculo infraglenoideo, está por debajo, y se inserta un músculo de la cara posterior del brazo que tiene tres porciones, y en este caso se inserta una sola de ellas, que es la porción larga del tríceps braquial. Agotado lo que es todo el accidente en relación al ángulo superoexterno, continuamos con el accidente que está al pie de esta otra saliente que presenta
este ángulo se llama escotadura coracoidea. ¿Por qué se denomina así? Porque está como en la base de esta saliente que se llama apófisis coracoides. Tienen relación los nombres por el accidente. En la apófisis coracoides se insertan 3 músculos. Si acá habíamos nombrado la porción larga de un músculo, en esta apófisis, por su proximidad, se va a insertar la porción corta del bíceps braquial. Se insertan además otros 2 músculos, el coracobraquial y en la base el músculo pectoral menor. Hacia posterior estamos visualizando un accidente que ahora lo vamos bien a detallar en la vista posterior, que se denomina acromion, y este acromion presenta una carilla articular destinada a la clavícula. Por lo tanto, es una superficie lisa, articular. Continuamos con la vista posterior. En la vista posterior, lo primero que nos llama la atención es esta saliente, que se denomina espina y que la podemos palpar sobre el dorso de nuestro tronco. Acá la observamos en relación a la clavícula y al húmero con la conformación de la articulación del hombro. El accidente al que me refiero es esta, la espina. Y acá observamos las múltiples inserciones que los voy a mencionar ahora en la descripción, pero les sugiero que vuelvan a esta imagen que es del Atlas Netter, para que puedan después escribir los nombres correctamente. Bueno, la vista posterior. Encontramos el accidente que divide a la cara en 2 porciones, se denomina espina, allí se insertan 2 músculos, uno en su labio superior y otro en su labio inferior. En el labio superior se inserta el músculo del trapecio medio y en el labio inferior el músculo deltoides posterior. Se hace saliente, más voluminoso hacia el lateral, encontramos el acromion. Allí se inserta en su borde externo el músculo deltoides medio. Y cuando se dirige esta espina hacia el borde interno, se une a él con una forma de triángulo, se denomina faceta triangular, y allí se inserta la porción del trapecio denominado inferior. La espina dividió la cara posterior en 2 fosas, una por arriba de la espina y otra por debajo de la espina. La que está por encima se denomina fosa supraespinosa y la ocupa el músculo con el mismo nombre, supraespinoso. Por debajo de la espina encontramos la fosa infraespinosa, ocupada por el mismo músculo, infraespinoso. Y así agotamos la cara posterior. Todos los demás detalles son de los contornos, es decir, los bordes y los ángulos del hueso, que algunos los hemos mencionado desde la vista anterior. El borde superior, donde se inserta el músculo homoioideo, el borde interno, medial o espinal, y en esta vista se inserta el músculo romboides, tiene una forma romboidal. Y hacia el lateral, el borde externo, lateral o axilar, que presta inserción, es rugoso, a 2 músculos. Por arriba, en la parte más superior, el músculo redondo menor, y en la parte inferior, el músculo redondo mayor. Ahora los ángulos. Un ángulo superinterno, aquí se inserta desde esta vista el músculo elevador de la escápula o angular, también llamado así. El ángulo inferior, también redondeado, que desde esta vista se inserta una pequeña porción del músculo dorsal ancho. Y el ángulo superoexterno, volvemos a encontrar el accidente que caracteriza este ángulo, que es la cavidad glenoidea como carilla articular. Se estrecha, se angosta y se denomina cuello glenoideo, rugoso para la inserción de la cápsula de la articulación del hombro. Y como tenemos aquí el acromion, no podemos ver el tubérculo supraglenoideo, pero sí en esta vista el tubérculo infraglenoideo.
y habíamos detallado que allí se inserta la porción larga del tríceps braquial. Nos queda por agregar estos dos detalles que los visualizamos desde la parte anterior, que se denomina escotadura coracoidea porque está en la raíz de la apófisis coracoides, y reitero los músculos que se insertan en esta apófisis. La porción corta del bíceps braquial, el músculo coracobraquial y en su base el músculo pectoral menor.